bendiga a todos los que están conectados con nosotros ya para dar inicio a nuestra segunda parte del capítulo 12 del libro Patriarcas y Profetas. Así es que sean todos muy, pero muy bienvenidos una vez más a nuestra sala. Dios les bendiga grandemente. Humberto, ¿cómo está, licenciado? ¿Qué tal se Estamos encuentra? bien, gracias. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí estamos después de Gracias, haber Señor. pasado. Pues vamos a continuar con esta segunda parte que está muy, muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Después de haber pasado un día de campo, trabajando en el interior, en la finquita, en la tierrita, estamos aquí. Gracias a Dios. Vamos a orar, entonces. Vamos a orar para dar inicio a la sesión de esta tarde. Te agradecemos, Dios, por la bendición de poder conversar contigo, acercarnos a tu santo trono a través del camino abierto por Jesucristo en la cruz del Calvario y con su resurrección y su intercesión. Al estudiar tu santa palabra, pedimos que nos limpies de pecado, nos dirijas y nos permitas, oh Dios, estar más cerca de ti a través del estudio. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, ustedes recordarán que Abraham regresó a Canaán. Cuando regresó, a Lot se lo llevaron, vinieron los selamitas y atacaron, muy buenas tardes, atacaron y atacaron a los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Jerusalén y esas ciudades, naciones. Y entre la gente que se llevaron también se llevaron a Lot, porque Lot y Abraham habían tenido dificultades eran ricos ambos. Abraham era más rico, Abraham tenía más edad, Abraham tenía el señorío, pero Abraham lo que hizo fue que le permitió a Lot que eligiera, y Lot eligió la parte que era más fecunda, la llanura del Jordán, donde estaban precisamente las ciudades de la llanura, que es donde ahora está el Mar Muerto. Entonces, pero eligió mal, solamente pensando en los bienes materiales y pensando egoístamente, se fue para ese lado, y que Dorloamer y todos esos con 4 o 5 reyes más, se lo llevó, y Abraham tuvo que salir a defenderlo con sus 318 siervos que habían en su casa y con el apoyo de otros bueno, no vamos a decir reyes, sino jefes de tribus que habían ahí en Palestina. Así que los rescataron y excelente. Ahí los rescataron y ahí también aparece Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Aparece en feliz semana, Mirna, feliz semana. Entonces, después de ahí, entonces, nos movemos a Génesis 15, donde Dios hace un pacto con Abraham y le dice: a ti te voy a dar todas las estrellas del cielo. Si no me equivoco, nosotros leímos eso la semana pasada, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y luego, en una visión nocturna, Dios le dijo eso, y Abraham le preguntó a Dios: ¿cómo va a ser si yo no tengo hijos? Tú me prometiste hijos, pero el único hijo que yo tengo es este siervo de Damasco. ¿Cómo se llama el siervo damasceno que estaba con Abraham, que fue el que le fue a buscar la mujer a Isaac? ¿Quién recuerda? Eliezer. Eliezer, el siervo damasceno, Eliezer. Entonces, ahí vemos cómo Dios hace, en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Abraham pidió una señal visible y Dios hizo un pacto con Abraham, como hacían las personas de ese entonces. Dios condescendió en hacer pacto con Abraham para que él se sintiera seguro de que Dios iba a cumplir. Fíjense que cada vez que Abraham pasaba por una situación, Dios le decía: no temas. Cuando él regresó de Egipto, Dios, y también de la batalla por liberar a Lot,
en Génesis 15, Dios le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa parte de esa, pero en Génesis 17, versículo 1 y 2, ¿quién me busca en la Biblia? Génesis 17, 1 y 2. ¿Quién me lo lee, por favor? Génesis 17, 1 y 2. 1 y Dice, 2. era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Amén. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto? ¿Qué pasó en Génesis 16? ¿Cuál es la historia que se cuenta en Génesis 16? La historia de Agar e Ismael. Exactamente. Se cuenta la historia de Agar e Ismael. Entonces, Abraham trató de cumplir, Abraham y Sara trataron de cumplir. Más bien, Sara, vamos a poner la cosa clara cómo va. Sara fue el que le dijo a Abraham, hey, acuéstate con Agar para que tengas un hijo y va a ser hijo mío. Pero eso no fue el pacto que Dios hizo. Ese no fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Atento y constantemente, estoy leyendo la página 131, permaneció, después que hicieron, ¿qué tipo de pacto se hacía? Se buscaban animales, se partían por la mitad, y entonces eso era señal de que habían dos partes que estaban haciendo un pacto. 131. Aún así, el patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía para con ellas se cumplirían. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, así como cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perfecta. Atenta y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fuesen profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió profundamente y el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperase la inmediata posesión de la tierra prometida y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre como pleno y final cumplimiento de la promesa. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Dios descendió para honrar, para firmar con su presencia el pacto que había hecho con Abraham. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18. Cuando hacía casi 25 años más luego que Abraham estaba en Canaán, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 17, versículos 1 hasta el 16. Con reverencia el patriarca se postró y el mensaje continuó así. Yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes.
Como garantía del cumplimiento de este pacto, su nombre, que hasta entonces era Abraham, fue cambiado en Abraham. Antes era Abraham y ahora Abraham, que significa padre de muchas gentes. Abraham, el nombre anterior, significa padre excelso. El nombre de Sarai se cambió por el de Sara, princesa, pues dijo la divina voz, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. En ese tiempo el rito de la circuncisión fue dado a Abraham, por ello, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Romanos capítulo 4, versículo 11. Este rito había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de los idólatras y aceptados por Dios como su tesoro especial. Por este rito se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. No debían contraer matrimonio con los paganos, pues haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley. Serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones y serían inducidos a la idolatría. Es increíble cómo la gente pasa por alto regulaciones que Dios estableció. En Deuteronomio 17, no recuerdo los versículos específicos, Dios estableció 3 normas para los reyes de Israel. Bueno, varias, más de 3. Dice en Deuteronomio 17, ustedes van a pedir rey. Y cuando te pidan rey, le dijo Dios a Moisés, ellos van a pedir rey. Cuando ellos pidan rey, lo que se va a decir es lo siguiente: no podrá ser rey una persona que no sea israelita. Tiene que haber nacido israelita de padres israelitas. O sea, no dije que yo me nacionalicé después que no. Padres israelitas y el niño o la persona nacida en Israel. Pero hubieron tres cosas que los israelitas pasaron por alto, o los reyes judíos e israelitas pasaron por alto. El primero fue: no tomará para sí muchas mujeres, porque las mujeres van a desviar sus corazones. Tanto David como Salomón hicieron eso. Y miren lo que le pasó a David con Betsabé, y Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas, una locura total. Y las mujeres, dice la Biblia, las mujeres corrompieron su corazón. Tampoco debían tener muchas riquezas, pero David fue rico y Salomón fue riquísimo. Acumularon oro para sí. Una locura. El problema de el rey Ezequías fue que comenzó a mostrar todos los tesoros que tenía. O sea, violaron eso. Y por último, no acumularán caballos, no irán a Egipto a comprar caballos. Y eso fue lo que hizo Salomón. Él traía caballo. Pasaron por encima de eso y eso llevó a la corrupción de ellos, a pecado y también a daño para el pueblo de Israel y para Judá. Entonces, el mandato de que no debían casarse con personas que no fueran del pueblo de Dios, mucha gente le pasa por alto y como quiera se mete en muchas dificultades y la salvación se les hace más difícil. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como con un amigo. ¡Wow! Eso es un privilegio. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. En un caluroso mediodía estival, o sea, en verano, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a 3 viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se detuvieron como para consultarse con respecto al camino que debían seguir. Sin esperar que le solicitaran favor alguno, Abraham se levantó rápidamente y cuando ellos parecían volverse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a ellos.
y con la mayor cortesía les pidió que le honrasen deteniéndose en su casa para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del camino. Él mismo escogió los alimentos para los visitantes y mientras descansaban bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos mientras participaban de su hospitalidad. Jesucristo dijo que a causa de haberse incrementado la maldad entre los hombres, ¿cómo que dice? ¿Cómo es? El amor de muchos. La bondad de muchos se enfriaría. Ahora nosotros tenemos temor de hacer eso. Tenemos temor. Este acto de cortesía fue considerado por Dios de suficiente importancia como para registrarlo en su palabra. Y 1000 años más tarde, un apóstol inspirado se refirió a él diciendo: no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira, a Abraham, el hombre de la fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza, que es algo que Satanás está diciendo constantemente, que Dios quiere castigar, Dios quiere castigar, Dios quiere castigar, y que Jesucristo lo tiene frenado para que no castigue. La obra de la destrucción es una extraña obra para el que es infinito amor. Isaías capítulo 28, verso 21. El secreto de Jehová es para los que le temen. Salmo 25, 14. Abraham había honrado a Dios y el Señor le honró, haciéndole partícipe de sus consejos y revelándole sus propósitos. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dijo el Señor. El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo es. O sea, voy a confirmar que el tiempo de gracia para Sodoma y Gomorra ha terminado. Génesis capítulo 18, versículos 17 hasta el 33. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado mediante su espada. Ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Eso es humildad, reconocimiento de la divinidad de Dios y la mortalidad y lo temporal nuestro. En su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la impiedad de sus habitantes. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad
debía haber otros adoradores del verdadero Dios. Y tomando en consideración este hecho, suplicó: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis capítulo 18, versículo 25. Abraham no imploró solo una vez, sino muchas, atreviéndose a más a medida que se le concedía lo pedido. Persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiese allí solo 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. Ustedes saben la cantidad de veces que hay ciudades que se han salvado de la destrucción por la cantidad de hijos de Dios que viven ahí, por la gente que ora, por la gente que suplica. Y eso que nosotros estamos en un mundo que está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Estamos en ese, todavía él es el príncipe de este mundo, pero Dios ha intercedido y ha salvado muchas veces a ciudades debido a la cantidad inmensa de fieles hijos de Dios que viven ahí. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes en derredor nuestro hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. ¿Oyeron? Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana, sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada. Cristo manifestó hacia el pecador un amor que solo la bondad infinita pudo concebir. En la agonía de la crucifixión, él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. De Abraham está escrito que fue llamado amigo de Dios, padre de todos los creyentes, Santiago 2:23 y Romanos capítulo 11, versículo 4, versículo 11. El testimonio de Dios acerca de este fiel patriarca es: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en otro lugar dice: yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 26:5, Génesis 18:39. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad del Dios vivo para el mundo, de aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas en el advenimiento del Mesías prometido. El que llamó al patriarca le juzgó digno. Es Dios el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos, y justiprecia a los hombres, dice: lo he conocido. En lo que toca a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas, guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar, instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. La familia de Abraham comprendía más de 1000 almas.
los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único, encontraban un hogar en su campamento y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. En la antigüedad, el padre del jefe y el sacerdote de su propia familia. En algunos sitios es así todavía. Y ejercía autoridad sobre sus hijos, aún después que estos tenían sus propias familias. Sus descendientes aprendían a considerarle como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal del gobierno, pero ahora el patriarcado está en desgracia. El feminismo y los LGBT están en contra del patriarcado. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto de culto. Era sabio arreglo, dispuesto por Dios mismo, el que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos para hacer de él un pueblo separado, que no se contase entre las naciones. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. A todos les enseñó que estaba bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones y solo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la fidelidad y la prosperidad. En la página 138, primer párrafo. Él mandará a su casa después de sí. En Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos, ni tampoco habría favoritismo imprudente, indulgencia o debilidad. No sacrificaría su convicción del deber ante las pretensiones de un amor mal entendido. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay gente que viene de pasar mucha necesidad, crecer con mucha necesidad, y que llegan luego a insertarse en la clase media y tienen ciertos medios. Entonces quieren darle a los hijos todo lo que ellos no tuvieron. Y así el hijo se acostumbra, crece con el síndrome del emperador, que hay que darle y hacérselo todo, y tienen serios problemas. ¿Cuán pocos son los que siguen este ejemplo actualmente? Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad cuando su juicio no se ha formado aún y los dominan pasiones indisciplinadas. Cuando hay toque de queda, a estos días que yo estuve medio maloso con el COVID, yo me conectaba a la iglesia de Pioneer Memorial Church, que es la iglesia de la Universidad de Andrews. Entonces resulta que una niña de 11 años le escribió al pastor de esa iglesia, al pastor Dwight Nelson, diciéndole que si ella iba a ir al infierno porque ella era LGBT. Tenía 11 años y entendía que ella era lesbiana. Y el pastor Nelson le dijo, mira, Dios te ama, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios quiere que tú te arrepientas, pero ¿quién te convenció a ti de que tú eras lesbiana? Tú tienes 11 años solamente. A los 11 años no sé nada. Y es una campaña que tienen esa gente, haciéndole creer a la gente que son lo que realmente no son. Y dice, y los dominan pasiones indisciplinadas. Entonces,
hay que conducir a los niños. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. La indulgencia de los padres provoca muchos desórdenes en las familias y en la sociedad. Confirma en los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones en lugar de someterse a los requerimientos divinos. Así crecen con aversión a cumplir la voluntad de Dios y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos y a sus nietos. Así como Abraham, los padres deberían mandar a su casa después de sí. Enséñese a los niños a obedecer a la autoridad de sus padres e impóngase esta obediencia como primer paso en la obediencia a la autoridad de Dios. El poco aprecio en que aún los dirigentes religiosos tienen la ley de Dios ha producido muchos males. La enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigor es en sus efectos morales sobre las personas semejante a la idolatría. Página 139, primer párrafo. Mientras que los mismos padres no anden conforme a la ley del Señor con corazón perfecto, no estarán preparados para mandar a sus hijos después de sí. Es preciso hacer, en este respecto, una reforma amplia y profunda. Los padres deben reformarse. Los ministros necesitan reformarse. Necesitan a Dios en sus hogares. Si quieren ver un estado de cosas diferente, deben dar la palabra de Dios a sus familias y deben hacerla su consejera. Deben enseñar a sus hijos que esta es la voz de Dios a ellos dirigida y que deben obedecerle implícitamente. Deben instruir con paciencia a sus hijos. Bondadosa e incesantemente deben enseñarles a vivir para agradar a Dios. Los hijos de tales familias estarán preparados para hacer frente a los sofismas de la incredulidad. Aceptaron la Biblia como base de su fe y por consiguiente tienen un fundamento que no puede ser barrido por la ola de escepticismo que se avecina. En muchos hogares se descuida la oración. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divina y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar como va el buey o el caballo sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate. Sin embargo, aprecian las grandes bondades del Señor muy poco más de lo que las bestias que perecen. Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor doquiera que se establezcan. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Imagínense, cuando el hermano Juan dijo eso, fue en los años 1800 y pico. Después de ahí pasó el 1900 completo, el siglo completo, y ya vamos por 21 años del siglo XXI. O sea, pasó el siglo XX, terminó el siglo XIX, que fue cuando esto se escribió, pasó el siglo XX completo y vamos por 21 años del siglo XXI. O sea que ahora todavía es mucho más necesaria. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos, debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, con una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso a favor de la religión cristiana.
un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. El Dios del cielo habla a todo padre fiel por medio de las palabras dirigidas a Abraham, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hasta aquí la lectura del capítulo 12 de Patriarcas y Profetas. ¿Quién me dice qué aprendió aquí en esta tarde? ¿Qué aprendió alguien aquí en esta tarde? A ver. Bueno, hay mucho. Hay muchos, sí. Hay muchas cosas interesantes, pero me gustaría que los demás muchachos que están aquí conectados que digan algo de lo que han escuchado, ¿eh? Ha estado muy bueno. ¿Qué han aprendido? Voy a empezar yo. Adelante. Aprendí que solamente predicar no es suficiente. El ejemplo es más importante. Y también aprendí que ser líder de nuestras casas es más importante que solo ser proveedor o ayudador. Exactamente. Ser el líder, ser el sacerdote de la casa es más importante que solamente ser el proveedor o ayudador. ¿Quién más? ¿Aló? Buenas. Buenas noches, Perdón. Samuel. Sí, yo entré un poquito tarde, pero lo que yo pude escuchar de que no hay nada más importante que el Señor esté fundamentado en nuestras vidas para poder hacer los cambios que nosotros necesitamos. Sí. Sí. Que el Señor te reconozca y que el Señor sepa que después de ti, cuando tú no estés, tus hijos seguirán cumpliendo porque tú les enseñaste. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas. También que, como dice la hermana G. de White, de las iglesias en nuestras casas. Y es relevante resaltar que eso fue, tal como lo dijo usted, en el 1800. Y como ella era profeta de nuestro Señor, es con esa visión a futuro que ella habla en todos sus libros. Porque ahora más que nunca es que nosotros necesitamos tener una iglesia en nuestras casas, más por la pandemia, más por la situación que estamos viviendo. Quiere decir que tal como se ha dicho, es una visionaria que a través de las épocas y los años sabe en cada palabra que escribió cómo serían todos los tiempos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así mismo. ¿Alguien más? Hay una... Adelante. ¿Quién está? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El Todopoderoso. Lindas las palabras de Birmenia. Dios la bendiga por eso. Amén. En Abraham, la Biblia muestra y demuestra que fue el ejemplo a nosotros seguir. Sí. Bien dicha la palabra del Señor. Yo sé que Él mandará a sus hijos después de sí para que adoraran a Dios. O sea que en Abraham nosotros vimos el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y no solamente Abraham, otros más, pero ahora el caso está con Abraham. Exacto. Así es que mientras más leemos la palabra de Dios, más nos empapamos de lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es bueno, porque así vamos viendo, conociendo y sabiendo que las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, sea su voluntad, es lo mejor para nosotros y lo que nos trae y nos traerá
felicidad y la vida eterna. Amén. Miren una cosa, para que vean que en qué mundos disímiles estamos viviendo. El patriarcado ahora es malo el patriarcado. Los liberales no quieren saber del patriarcado. Dicen que no, que eso no es así, que lo que debe haber es matriarcado ahora, que gobiernen las mujeres. Pero el asunto es que el sistema que Dios estableció, Jesucristo no lo cambió Jesucristo, porque Jesucristo modificó algunas cosas. Entonces nosotros debemos tomar en consideración qué es lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, Jesucristo no cambió el matrimonio, no cambió el matrimonio. De hecho, uno de sus primeros milagros fue la boda de Canaán. Y también cuando se le preguntó sobre el divorcio, él dijo, no recuerdan que el que los hizo, varón y hembra los hizo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero la sociedad actual está atacando eso. ¿Por qué? Porque Satanás quiere borrar todo vestigio de lo que Dios dijo para que el hombre se consuma en un libertinaje que lo que va a hacer es hundirlo completamente, porque Satanás quiere perder la mayor cantidad posible de gente y Dios quiere salvar la mayor cantidad posible de gente. Pero nosotros sabemos que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos se van por ahí y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Pero Dios está acumulando gente para salvarlos. O sea que el sacerdote del hogar sigue siendo el padre y la madre y los hijos también participan del culto matutino y el culto vespertino. Amén, gloria a Dios. Yo también quisiera destacar una línea muy bonita que se leyó. Dice que siendo él mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Exactamente. Las intercesoras. Esas no pueden faltar nunca. Interceder por la familia, interceder por los amigos, interceder por el mundo que perece en el pecado. Debemos orar. Amén. Amén. Bien. Humberto, Sí. Discúlpame que te pregunte. Quizá parezca un eufemismo esta parte, porque como estamos hablando de temas tan interesantes y tan importantes, pero me llamó mucho la atención esta parte en la cual se hablaba de un sacrificio con varios animales. Y yo he visto en la Biblia que todo el mundo trabajaba a nivel de un animalito, de un buey, de un asno, para los sacrificios. Pero en esta parte mencionaste que se tomó diferentes animales y se puso a la mitad, que se tomó carnero, cabra de 3 años, y que se le sumó a eso también un palomino y se sumó también una tórtola. Sí. Entonces, ¿por qué fue esa parte en la cual se sacrificaron varios animales y varias aves? ¿Y por qué las aves no se partieron a la mitad? O sea, ¿eso fue porque fue el primer sacrificio que lo hizo Abraham o qué pasó? ¿Por qué? No, es que no era un sacrificio como lo que se hacían sobre un altar. Era un pacto que se estaba haciendo. Y la costumbre oriental de ese entonces era en Palestina y en el Oriente, era que cuando tú ibas a hacer un pacto con un rey o con alguien superior a ti, entonces se buscaban animales de 3 años, un becerro, una cabra, un buey, y se partían por la mitad, o sea, las dos partes que participaban en el coso, ¿cómo es? En el pacto. Entonces, cada uno de los participantes en el pacto, el rey y el siervo que hacía el pacto con el rey, tenían que pasar por el medio. Por el medio se ponían las partes una frente a la otra, y entonces los que se comprometían en el pacto pasaban por el medio. La tortilla y el palomino no se cortaban porque eran muy pequeños, pero se pasaba por el medio para decir que estaban comprometidos en un pacto. Abraham pasó en la mañana, se pasó todo el día evitando que las aves de rapiña entraran
y se comieran o contaminaran las partes de los animales. Y en la noche entonces Dios pasó como fuego. Dios pasó como fuego y quemó todo eso, pero no era un sacrificio, era un pacto que estaban haciendo. Era una de las maneras de hacer pacto en ese entonces. Noté que Dios puso a esperar a Abraham, no fue de una vez que Dios le resolvió. Él lo hizo en la mañana y Dios pasó en la noche. O Exactamente. Sea, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia con Dios. Ya veo. Para que uno no se desespere. O sea, Dios nos enseña constantemente a tener paciencia. Todo el tiempo lo hace. Si me permiten agregar un poquito más a ese párrafito, vemos que ahí se encuentran los animales que se iban a utilizar en un futuro en el santuario como sacrificio, que iban a representar a Cristo. Ahí están, ahí vemos el carnero, vemos la cabra, incluso los palominos, era para aquellas personas que eran pobres, que no tenían esa facilidad de ganado como María y José, que llevaron palomitas. Realmente no se partían en dos, aunque no era en sí un sacrificio. Fíjense cómo Dios pasa y quema esos animales. Eso ya reflejaba lo que iba a ser en un futuro, porque esos animalitos se iban a usar en el santuario, simbolizando a Cristo, en esos holocaustos, esos sacrificios que se iban a hacer en un futuro, y cómo luego Dios se quemaban todos aquellos animalitos en el santuario, y se hace ahí, Abraham hace un pacto de obediencia. Exacto. Es lo que tenemos también que hacer nosotros cada día cuando aceptamos a Jesús, un pacto de obediencia con un Dios. Pacto de así mismo, así mismo. Déjeme decirle que la gente muy pobre llevaba al santuario celestial como sacrificio, llevaba tórtolas y palominos. Pero había gente tan pobre que ni siquiera tórtolas y palominos podían llevar. Y Dios hizo provisión. Dios hizo provisión para ellos. Y le dijo, traigan un puñado de harina, consíganse un puñado de harina y que lo echen en el altar. Ya usted está perdonado. Así es. Porque el negocio de Dios no es condenar. El negocio de Dios es ¿cuál? Salvar, perdonar. Sí, es así. Sí, efectivamente. ¿Algún comentario más que quieran hacer? ¿Alguna inquietud? Sí, esta tarde yo aprendí muchas cosas, pero entre esas muchas cosas aprendí lo último que dijo el Señor, de que se hacían esos pactos con esos animales de esa manera. Eso yo no lo había oído nunca. Así que lo aprendí. Y se hacían. Era una manera de los orientales. No conocía ese sistema, no. Sí. No lo había oído. Bueno, amén. Gracias. Amén. Pero también recordemos que cada vez que el pecador iba a llevar una ofrenda al altar allí de sacrificio en el santuario terrenal, que era símbolo de Cristo, también era un pacto. Lo mismo, repito, es un pacto que tenemos que hacer diariamente con Dios, de obediencia, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas. Sí. Para terminar lo que estaba diciendo, es para que veamos que todo el tiempo se aprende. No importa la edad, no importa el momento, no importa nada. Debemos siempre de estar atentos a lo que se habla, a lo que se dice, porque en cualquier momento podemos aprender cosas que no sabíamos. Exacto. Y eso es muy bueno para nosotros. Amén. Amén. Bien. Entonces esta alma caritativa y noble que aquí ven, llamada Humberto Cristian Pérez, se retira. Así que vamos a orar para concluir. Amén. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición del estudio de tu palabra. Gracias, Dios. Muchas gracias. Ahora continúa bendiciéndonos, continúa dirigiendo nuestras vidas. Tráenos otra vez el próximo jueves para estudiar la fe de Jesús, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Humberto Cristian, por estar con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado. Y asimismo le invitamos para el miércoles, que tenemos un programa muy interesante, y para el jueves también, que no se pierdan la fe de Jesús y toda la programación